Sí. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les agradezco a todos el tiempo que pueden apartarse para escuchar lo que Dios tiene para ustedes a través de su palabra. Y antes de comenzar con la predicación de este día, quisiera orar para que pues Dios siembre algo y que Dios pueda dar fruto de eso que Él sembró. También quiero orar para que pues, mis palabras se vayan, pero solamente el consejo de Dios permanezca en sus corazones. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, te doy gracias por tus escrituras, te doy gracias porque me permitiste aprender mucho, Señor, y porque me permites el poder, Señor, escudriñar, Señor, y conocer a este Cristo verdadero, Señor, del que tanto tenemos necesidad, Padre. Oro para que tú hables a tu iglesia, oro para que tú siembres tu palabra, Señor, y oro para que tu consejo permanezca en sus corazones. Permite que tu palabra, Señor, llame a cada uno, Señor, de los presentes, Señor, y de luz donde había oscuridad, Señor. Si alguien tiene que ser trasladado, Señor, del reino de las tinieblas, Señor, e introducido al reino de Cristo, Señor, pues que así sea, Señor. Haz tú esa obra en ellos, Señor. Yo no puedo, Señor, solamente tú lo puedes, Padre. En el nombre de Jesús oro para que tú hables, Señor, y que tu Santo Espíritu me dé, Señor, palabra y entendimiento. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. Se está viciando el sonido, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Hace unos días estaba leyendo unos versículos que me preocuparon mucho. Y les voy a leer el pasaje que me inquietó en mi corazón, pero antes quiero compartirles qué fue lo que me inquietó de esos versículos que se hallan en el Evangelio de Marcos. En este pasaje, un hombre, un fariseo, un estudioso de la ley de Moisés, se acerca a Jesús y demuestra delante de Jesús tener un gran conocimiento de la ley de Dios. Y aparte, demuestra a este hombre, este fariseo, que tenía una clara idea de cuál era la esencia de la ley de Dios y por encima de eso, qué era lo que agrada y desagrada a Dios. Pero la respuesta que Jesús le da a este hombre en esta conversación, más allá de ser alentadora, es muy preocupante. Porque Jesús le da a entender a este hombre, en el capítulo 12 de Marcos, que lo que Jesús está enseñando con este hombre, con este fariseo, muy seguramente es lo que está pasando con muchos cristianos hoy en día, o muchas personas que dicen ser creyentes en nuestros días. Les voy a leer el pasaje, son 6 versículos, y quiero que presten mucha atención a las últimas palabras que menciona Jesús de este pasaje. Dice Marcos 12, versículo 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y que había respondido bien, le preguntó. El que estaba, aquí hago un paréntesis, el que estaba disputando era Jesús y el que había respondido bien era Jesús. Entonces este hombre le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas.
Y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34, y quiero que en esto presten atención. Dice versículo 34, Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, en el contexto de este pasaje, Jesús se halla rodeado de varios maestros de la ley, de varios fariseos, y estos le están preguntando temas que eran conflictivos, asuntos que eran muy problemáticos y que casi todas las personas que respondían a estas preguntas terminaban contradiciéndose. Entonces, dice la Biblia que pues, más allá de que hubiera un deseo de conocer o de preguntarle a Jesús para poder clarificar estos asuntos problemáticos, estos hombres estaban esperando a que Jesús se equivocara en algo. Entonces ellos le estaban tendiendo trampas a Jesús para que él se equivocara y entonces decir, tú no eres un verdadero maestro, tú estás equivocado. Entonces, estos hombres estaban rodeando a Jesús. Se le acerca a este maestro que ya había observado que Jesús estaba respondiendo bien las preguntas y le pide que le resuma la ley. Entonces Jesús le responde y dice que el mandamiento principal es amar a Dios con todo tu ser y que de ahí se desprende el amor al prójimo. Entonces la ley está resumida en solamente dos normas, amar a Dios y amar al prójimo. Y este maestro le confirma que pues había respondido correctamente. Y no solamente le había dicho este maestro a Jesús que esa era la respuesta correcta, sino que el amor a Dios y el amor al prójimo es superior a cualquier sacrificio, a cualquier ofrenda que le podemos dar a Dios. Por eso dice en el versículo 33 este maestro, este fariseo, que es más que amar a Dios, es más que holocaustos y que sacrificios. Entonces este hombre no solamente tenía un conocimiento claro de las escrituras, sabía las profundidades de la ley, sabía que la ley de Dios se cumplía cuando nosotros amamos a Dios por encima de todo y amamos al prójimo, ¿no? Entonces, uno podría pensar, este hombre era un verdadero creyente, ¿no? Porque conocía la palabra de Dios y conocía sus profundidades. Pero entonces, Jesús le responde esto, y esto es lo que me ocupa. Este es el motivo del mensaje de hoy. Esto es lo que me ocupa de este tiempo en el que les estoy compartiendo este mensaje. Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Lo más lógico sería pensar que este hombre, estudioso de la ley, comprendido de la voluntad de Dios, pues ya estaba dentro del reino de Dios. Lo conocía, sabía las profundidades. Lo más lógico era pensar que él ya estaba dentro del reino de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo, no estás lejos. Jesús no solamente le dijo Jesús no solamente le dijo que estaba cerca, sino que le dijo, estás fuera del reino de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo en esencia. Ahora, quiero que pienses con seriedad esto que acaba de suceder, porque Jesús puede decir esto mismo de muchos de los creyentes hoy en día. Jesús puede decir lo mismo de muchos de nosotros. Yo no me excluyo. Puedo estar yo dentro de la misma condición. Jesús puede decir, no estás lejos del reino de Dios, estás cerca, pero aún no estás dentro del reino de Dios. Creo que esto que está pasando en este pasaje con este hombre religioso pasa con muchos cristianos que llevan una vida religiosa. Manifiestan saber demasiado, parecen conocer la voluntad de Dios, pero aún no han experimentado ese maravilloso y sobrenatural suceso que es pertenecer al reino de Dios. Estas personas, como este fariseo, aún no han vivido
ese bello momento que se describe en Colosenses 1:13. Ese momento en el que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y somos introducidos al reino del Hijo de Dios. De manera que en lo externo podemos nosotros parecer ciudadanos del reino de Dios, podemos dar la apariencia de ser hijos de Dios, pero en lo interno Jesús nos está diciendo con toda verdad: no estás lejos del reino de Dios, pero todavía no estás dentro. El día de hoy quiero que estudiemos eso en un pasaje del Evangelio de Juan. Y mi deseo es que cada uno de nosotros confirme en lo interior el momento en el que Dios nos hizo partícipes de su reino. Quiero que a lo largo de la predicación tú te respondas personalmente esta pregunta: ¿en qué momento dejé de ser parte del reino de este mundo para ser parte del reino de Cristo? Quiero que tú en lo personal identifiques el instante, el momento en el que tú dejaste de ser una persona de la tierra para ser una persona de los cielos. Porque lo que leeremos el día de hoy tiene que ver con el requisito número 1 para ser llamados ciudadanos del reino de los cielos. Y lo que estudiaremos en este paso A es el inicio del enorme ABC de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar el mensaje con este pasaje que se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Entonces dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay unas cosas que yo deseo clarificar de esos versículos que vamos a estudiar hoy. Cuando nosotros leemos que un fariseo se acercó a Jesús en la noche, nosotros a veces podemos como que ver con cierta distancia al hombre del que se está hablando. Vemos con cierta distancia al fariseo. Y a veces podemos pensar: yo no soy como él. Él era un hombre religioso, yo no soy un hombre religioso. Y es fácil que en este pasaje tú digas: yo no soy Nicodemo. Y muchas veces no queremos vernos reflejados en los personajes religiosos de los evangelios, ya que los fariseos y los saduceos, y en términos generales la religión, son malas referencias en la Biblia.
Pero si la palabra de Dios insiste mucho y constantemente en describírnoslos como ejemplos y constantemente nos está diciendo cuáles eran sus conductas y la forma de pensar, es porque la religiosidad a los ojos de Dios es mucho más sutil de lo que nosotros creemos y es mucho más común hallar ese tipo de conductas entre creyentes. Recuerda que en el contexto de los evangelios, los judíos eran los verdaderos creyentes, fueran los verdaderos creyentes. Esta gente religiosa se pensaba que era el pueblo de Dios. Ahora, estos judíos, que eran, por así decirlo, como los cristianos de su tiempo, tenían todas estas conductas que los evangelios nos están diciendo, ¿no? Ahora, con eso en tu cabeza, quiero que escuches ciertos detalles que nos menciona el versículo 1 de Juan 3. En primer lugar, nos dice... ciertos detalles que nos menciona el versículo... Ahora, nos está diciendo en primer lugar, del versículo 1 de Juan 3, que Nicodemo era un judío. Ahora, este judío era el supuesto pueblo de Dios. De las 12 tribus de Israel, Judá fue la que Dios había escogido para ser su mensajero y sacerdote ante las naciones. Desde Génesis 49, versículo del 8 al 12, se dan profecías sobre lo que iba a ser Judá ante los ojos del mundo. Y dicen que Dios le iba a dar su cetro de gobierno a Judá, a la tribu de Judá. Entonces, se pensaba que los judíos eran los representantes de Dios en la tierra. Se pensaba que ellos eran los únicos que quedaban del pueblo escogido de Dios. Ahora, en segundo lugar, Nicodemo era un fariseo. Y fariseo, en el antiguo hebreo, significa perujim. Y perujim significa separado. Estos hombres que se llaman fariseos eran gente que se separaba a sí mismo, se creían santos por medio del estudio y de la memorización de las escrituras. Entonces ellos decían, nosotros somos fariseos, nos apartamos de lo que es el judaísmo como vulgar, como el común, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros sí somos los verdaderos judíos, nosotros somos estos separados, somos estos fariseos, porque estudiamos la palabra de Dios. Entonces era un grupo de personas que se apartaba, que se santificaba al guardar las tradiciones judías al pie de la letra. Ahora, en tercer lugar, Nicodemo, al igual que muchos religiosos de la época de Jesús, reconocía la autoridad de Jesús. Dice el versículo 2, Rabí, y Rabí significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él dijo, Jesús sí viene de Dios, pero Él es un maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con Él. Entonces, Nicodemo estaba de acuerdo con la doctrina de Jesús y también creía que los milagros y las señales que hacía Jesús eran de parte de Dios. Nicodemo no estaba en contra de Jesús, él le daba autoridad y crédito a Jesús. Ahora, todo lo que te acabo de decir sobre Nicodemo fácilmente puede corresponder a la descripción de un cristiano hoy en día. Hay muchas cosas en la superficie de una persona religiosa que pueden verse también en la vida de alguien que se llame a sí mismo cristiano. Nicodemo, si lo pusieras en la Ciudad de México hoy en día, podría confundirse con un cristiano. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre un fariseo y un verdadero creyente? ¿O qué separaba a los religiosos de los verdaderos discípulos de Jesús? En primer lugar, Nicodemo, o una persona religiosa, era un judío y tenía un linaje escogido. Eso era lo que ellos pregonaban, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero
él no era un hijo de Dios. Nicodemo había nacido en una nación supuestamente santa, en una nación separada, pero Nicodemo y los judíos no eran ciudadanos del reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, él conocía las profundidades de las escrituras, pero Nicodemo o cualquier persona religiosa no entendía el sentido espiritual de la palabra de Dios. Nicodemo reconocía que Jesús era alguien enviado por Dios, pero no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Una persona religiosa puede darle a Jesús un lugar especial y relevante, pero jamás lo va a reconocer como Dios y como gobernante del universo. Ahora, a lo que voy con todo esto es que hay un listado de cosas que pueden parecerse entre un verdadero y un falso creyente. Se pueden confundir muchas cosas entre un nombre de religión y un hombre espiritual, pero solamente hay una cosa que separa al uno del otro. Hay un solo evento que hace diferente a uno del otro, y eso es lo que quiero que veamos. Y es que no son las tradiciones, ni las leyes, ni las formas de pensar lo que hace a una persona alguien espiritual. Nicodemo tenía todo eso, pero aún con eso no era un verdadero hombre creyente y tampoco era un hombre espiritual. Nicodemo tenía conocimiento, tenía renombre, estaba con el pueblo de Dios y aún así él no era un hombre espiritual. Para alguien que sea espiritual, para que alguien pueda ser espiritual, debe de estar relacionado, debe de tener acceso a la fuente de todo lo que es espiritual. Una persona se puede juzgar espiritual solamente en la medida que permita que Dios sea el centro de su espiritualidad. Si una persona dice yo soy espiritual, es porque entonces Dios es el origen de su vida espiritual. Y eso es algo que nosotros vemos en Hebreos 12, versículo 9, que dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hebreos 12 te está diciendo que Dios es el Padre de los espíritus. Él es el inicio de los espíritus. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Santiago nos está diciendo que Dios es la fuente de toda la luz. Entonces, Hebreos y Santiago nos declaran que Dios es la fuente de lo espiritual. Dios no está relacionado con lo espiritual ni es un accesorio a la vida espiritual. Dios es el origen de todo lo espiritual. Él es el creador de lo espiritual. Por lo mismo, todo aquello que se llama todo aquello que se llama espiritual debe ser una extensión de él. De la misma forma en que un hijo tiene todos los rasgos y las características de su padre, asimismo, la verdadera vida espiritual debe de tener los rasgos de Dios. Si Hebreos y Santiago nos está diciendo que Dios es el Padre de la luz y Dios es el Padre de lo espiritual, entonces Él, al ser Padre de esto, todo aquello que sea espiritual debe tener sus mismas características, tal cual como lo tiene un hijo con su padre. Todo lo espiritual lleva su marca, de manera que si no se parece a Dios, entonces no es espiritual. Esto contrasten ustedes. Hay mucha gente en la tierra que dice yo soy espiritual o aquí ven a alimentar tu vida espiritual. Pero si ustedes lo ven y no se parece a Dios, entonces no proviene de Dios. Ahí está la diferencia entre una persona religiosa y un verdadero creyente.
Esa es la diferencia entre alguien como Nicodemo y un verdadero discípulo de Jesús, en que llevan la marca de Dios. ¿Por qué Jesús no solamente era un maestro, sino que era el Hijo de Dios? Porque Jesús tenía todas las características, tenía todos los rasgos de su Padre. Entonces, aquel que proviene de Dios debe de pensar como Dios, debe de actuar como Dios y debe, en términos en generales, ser como Dios. Entonces, te quiero repetir el versículo 2 que dice, vino a Jesús, aquí hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo no negaba la autoridad ni las enseñanzas de Jesús, pero no creía que él era el Hijo de Dios, ni muchísimo menos creía que él era Dios. Para él y para muchos judíos, Jesús era un maestro más, pero no podían reconocer ni identificarlo como Dios porque no conocían a Dios en verdad. Por eso era imposible que ellos vieran lo divino o lo espiritual de Jesús, porque jamás habían visto lo divino ni lo espiritual de Dios. Si jamás habían visto al Padre, es obvio que jamás iban a reconocer al Hijo que tiene todas las cualidades de su Padre. Nicodemo no podía saber nada de Dios ni de su reino espiritual porque hasta ese entonces jamás lo había visto. Nicodemo necesitaba un encuentro personal con Jesús para poder saber cómo era Dios y para poder saber cómo funcionaban las cosas espirituales. Este es el primer punto de esta tarde. Una persona que se llame a sí misma cristiana puede ser idéntica a Nicodemo. Puede pensar que es el pueblo de Dios, puede saberse las escrituras y puede reconocer a Jesús como autoridad. Pero al igual que Nicodemo, puede no tener vida espiritual. Un supuesto cristiano puede llevar toda la apariencia de una vida cristiana, pero jamás haber conocido ni experimentado a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es grave, porque hay mucha gente que va toda su vida diciendo, sí, yo soy parte del pueblo de Dios, pero jamás han conocido a Jesús. Si tú en tu vida no reconoces a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios y Dios mismo, tú estás igual que este hombre. Tienes la apariencia de espiritual, tienes toda la capa, tienes toda la cobertura, pero no estás relacionado con Dios ni tienes acceso a lo espiritual. Por eso dice el versículo 3 que Jesús inmediatamente le hablaba a Nicodemo sobre el nacimiento espiritual. Entonces llega Nicodemo y le dice, oye Jesús, yo creo en tus enseñanzas y creo que tus milagros son verdaderos. Y Jesús, pues lo más lógico hubiera sido, pues sí, Nicodemo, pues las escrituras hablan de esto y yo estoy enseñando esto y las señales sirven para esto. Pero Jesús no le respondió sobre el tema de conversación de Nicodemo. Jesús brincó directamente al nacimiento espiritual. Jesús le habla a este hombre que también deseaba ser espiritual sobre el primer requisito para tener vida espiritual. Versículo 3 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es así de sencillo. Si no naces otra vez, no tienes acceso a Dios, no tienes acceso a su reino, ni no tienes nada que te relacione con él. Entonces lo que le faltaba a Nicodemo era conocer en persona a Cristo y reconocerlo como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué implica conocer a este Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Y qué implicaba en aquel entonces? ¿Y qué implica ahora reconocer a Cristo como el unigénito de Dios? En el tiempo del Nuevo Testamento
Si un judío reconocía a Jesús como hijo de Dios, este judío se exponía a ser criticado, se exponía a ser maltratado y se exponía a ser expulsado de las sinagogas. En pocas palabras, un judío o una persona que quisiera creer en Jesús iba a ser echado del sistema religioso del judaísmo. Recordemos que Nicodemo se acercó a Jesús en la noche y no a plena luz del día. Nicodemo sabía cuáles eran las consecuencias si él se acercaba a Jesús cuando todos estaban viendo. Entonces Nicodemo se acerca en la noche y en lo secreto le dice: oye, Jesús, yo sí creo que tú eres un maestro. Entonces, reconocer a Jesús como hijo de Dios tenía muchas implicaciones. En primer lugar, reconocer a Jesús como el hijo de Dios implicaba reconocer que las profecías se habían cumplido. Toda la Biblia apunta a Jesús como el Mesías, pero en Isaías 53 se tiene el pasaje donde se detalla con mucha claridad la manifestación corporal del Salvador. Y en ese pasaje se habla de un hombre de carne y hueso, un escogido de Dios, que iba a pagar por los pecados de la humanidad y que iba a justificar. Y esto justificar significa a hacer justos. Yo te convierto en alguien justo. Entonces, implicaba que este hombre iba a pagar por los pecados de la humanidad, iba a justificar a los hombres por medio de su conocimiento. Y dice el versículo 6 de Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿De quién está hablando aquí? Del Mesías, está hablando de Cristo. Y luego el versículos 10 y 11 dicen: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje era en aquel entonces, y aún el día de hoy, sigue siendo muy conflictivo para los judíos, ya que en este pasaje se habla de un sacrificio, de un pago y de alguien que tenía que venir a hacer algo que ellos no podían hacer por sí mismos: ganar una salvación y ganar el perdón de Dios. Ahora, en segundo lugar, implicaba reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, implicaba reconocer que ellos tenían una esclavitud espiritual y no física. Los judíos tenían como una creencia común que el Mesías tenía que restablecer el reino físico de Israel. La religión judía esperaba que el Mesías fuera más semejante a David o a Josué, en el sentido de que ellos esperaban de parte de Dios a un líder militar. Por eso mismo, cuando la gente, cuando Jesús entra en esta entrada triunfal de Jerusalén y la gente dice: sí, Hosana, el que viene en nombre de Dios, y se dan cuenta cuál era el objetivo de Jesús, esa misma gente que decía: Él es nuestro rey, en pocos días estaban diciendo: crucifíquenlo. Porque ellos esperaban a un líder militar. Ellos esperaban que Jesús diera otra vez la gloria terrenal de Israel y no una gloria espiritual. Ellos pensaban que la opresión romana y la esclavitud física era su problema. Por ese motivo, los discípulos le preguntaron a Jesús en Hechos 1:6 por la fecha en la que Dios
le iba a devolver el reinado a Israel. Los discípulos de Jesús, ¿cuándo restaurarás a Israel el reino? Ellos pensaban, todavía viendo a Jesús resucitado, pensaban que Jesús iba a restablecer el reino físico de Israel. Era una creencia tan común que aún aquellos que habían visto a Jesús resucitar y que habían visto durante 3 años a Jesús pensaban que el reino de Dios era físico. Pero la libertad que Jesús daría y la libertad que Jesús da y el reino que Dios está trayendo a este mundo son espirituales. Juan 8, versículo 33 al 36 dice, le respondieron, aquí está hablando de la congregación que estaba enfrente de Jesús, pero particularmente está hablando de los fariseos, de los hombres religiosos, ¿no? Y dice que estos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en primer lugar, reconocer que a Jesús como el Hijo de Dios implicaba pues reconocer que las profecías se habían cumplido. En segundo lugar, implicaba que ellos tenían que reconocer que había una esclavitud espiritual. Y en tercer lugar, ellos debían de reconocer que ellos no eran su propio Salvador. Los judíos no creían que hubiera un pecado original. Los judíos no creían que el pecado había entrado por Adán y que había traspasado a todos los hombres, como dicen las Escrituras. Tampoco creían que alguien debía de llevar el pecado por ellos mismos y muchísimo menos pensaban que debían de ser salvados porque ellos pensaban que ellos podían ganar su salvación. Por ese motivo los judíos guardaban con tanto celo, guardaban con tanto detenimiento la ley, porque ellos creían que si guardaban la ley de Moisés y sobre todo la ley de las tradiciones, la ley ceremonial, ellos creían que así se ganaba la salvación. Los religiosos del tiempo de Jesús creían que ellos tenían la capacidad de salvarse a sí mismos, ya que ellos podían obtener justicia propia a través de esa ley y de esas tradiciones. Jesús fue muy problemático para los judíos, para los fariseos y para los saduceos, porque él expuso que ellos eran tan pecadores como el resto de las personas, e incluso ellos eran aún más culpables que las personas que ignoraban la ley de Dios. Mateo 23, versículo 23 y 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego dice el versículo 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Entonces, esto significaba creer en Jesús en aquel entonces. Creer en la predicación de Jesús implicaba aceptar todo lo que él decía de sí mismo y todo lo que él decía del reino de Dios. Y esto es que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y que él era el Dios verdadero. Porque en esencia, eso es lo que ellos ya conocían del profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Reconocer
o aceptar la predicación de Jesús es creer en este niño que nos había nacido y que nos fue dado, que dice que toda la autoridad estaba sobre él y que aparte se le iba a llamar Dios fuerte y Padre eterno. Dios a ningún profeta, a ningún maestro, a ningún hombre le dio la autoridad de llamarse a sí mismo Dios fuerte y Padre eterno. Entonces, creer en Jesús en aquel entonces significaba aceptar que Él cumplía con la profecía. En segundo lugar, no solamente yo tengo que reconocer el pecado, sino que debo de aceptar que yo estoy dominado, estoy esclavizado por el pecado. Porque Jesús dijo que Él había venido a dar libertad a los cautivos y a pregonar la apertura de la cárcel. De forma que si yo acepto, siendo un judío, un hombre religioso, a este Jesús, eso significa que entonces yo necesito algo diferente a la ley judía, a la religión judía, para liberarme de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, creer Jesús en ese tiempo era admitir que mi propia justicia no era suficiente para limpiarme del pecado y que necesito de un Salvador. Lo que quiero dejarte claro con todo esto es que tener fe en aquel entonces implicaba elección y destino. Si alguien como Nicodemo deseaba creer verdaderamente en Jesús, debía tomar una decisión. Y en el caso de él tenía que romper con el judaísmo y abandonar la religiosidad. Debía manifestar públicamente que el judaísmo no era el camino a Dios y que, más allá de ser el camino a Dios, era un camino falso a Dios. Si yo decía, no, el judaísmo no tiene la razón, Cristo tiene la razón, es decir, todo lo que practiqué toda mi vida es una mentira. Porque eso es lo que significa que yo acepte que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No estoy diciendo que es uno de los tantos, estoy diciendo que Jesús es el único camino exclusivo. Y si es exclusivo es que hace fuera todos los demás. Significa que si yo digo que Jesús es el camino, todos los demás caminos son falsos. E incluso el que yo estaba transitando, yo estaba viviendo una mentira. Entonces, de esa misma forma, en nuestro tiempo, si una persona desea tener fe en Cristo, esa fe implica elección. Debes de romper con tu forma de pensar, debes de romper con tu vida pasada y debes de romper con toda idea no bíblica que es una vida espiritual. En los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a ver que Jesús le hace a Nicodemo una diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Aquí Jesús le está enseñando a Nicodemo lo que necesita para nacer de nuevo y lo que se requiere para tener una verdadera vida espiritual. Juan 3, versículo 4 al 7 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí sucede lo que pasa con muchas personas incrédulas que escuchan la palabra de Dios. Escuchan una verdad espiritual, pero tratan de comprenderlo a través de su mente terrenal. Estas personas racionalizan las escrituras de Dios. Jesús le dice a este maestro, en el versículo 3, que se necesita nacer de nuevo para tener una relación con lo espiritual y por lo mismo tener una vida espiritual. Pero Nicodemo de inmediato razona las palabras de Jesús con su mente natural. Entonces él piensa,
todos los nacimientos son carnales. Entonces, si un hombre debe de nacer de nuevo, pues entonces tiene que volver a entrar al vientre de su madre. Como toda carne, como todo mamífero nace de una madre, entonces para nacer de nuevo tengo que otra vez entrar al vientre de mi madre. Por eso Nicodemo le pregunta a Jesús que cómo es posible eso, porque a su juicio terrenal, a su mente carnal, nacer de nuevo es imposible. Y esto es algo distintivo de la gente que tiene un pensamiento natural y aún de muchos cristianos. No se puede nacer de nuevo. No puedes volver a empezar. Es imposible que algo suceda, que tu vida pasada muera, literalmente muerto, sepultado, y que entonces comience algo nuevo. Tal vez a lo mejor no lo dicen así, pero lo que es a la verdad, en su vida jamás lo han experimentado. Y esto pasa con la gente que aún está muerta espiritualmente y que no tiene una vida espiritual en Dios. Racionalizan la palabra de Dios y la ven como algo imposible de lograr. Y esto es algo que nos dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13 y 14, que dicen: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede racionalizar, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Nicodemo y en general los religiosos tenían esto. No podían entender las palabras de Jesús, porque se tenían que discernir espiritualmente. Y ellos no podían ejercitar algo que no tenían. No tenían ni una vida espiritual, ni una mente espiritual. Esto que acabamos de leer tiene que ser un foco rojo para los que escuchan este mensaje. Si tienes tú la tendencia de racionalizar la palabra de Dios o de dar explicaciones carnales a la Biblia, o tiendes a pensar que es imposible practicar la palabra de Dios, o no puedes creer que las metas de Dios y las promesas de Dios se pueden lograr, entonces, si esto pasa en tu vida es porque entonces estás pensando con una mente natural. Te está pasando lo mismo que a Nicodemo. Piensa que es parte del pueblo de Dios, piensas que comprende las Escrituras, pero aún estás muerto espiritualmente, aún no estás dentro del reino de Dios que es espiritual. El discernimiento espiritual es algo natural para aquellos que han nacido de nuevo. Así como para una persona del mundo es natural pensar conforme al mundo, para una persona es espiritual, es natural pensar como en el reino de Dios. Entonces, en este pasaje nos muestra que el nuevo nacimiento no es algo que sucede en la carne. Yo no lo puedo inducir. El nuevo nacimiento no es algo que tú o yo produzcamos. Por más que leamos la Biblia, por más que memoricemos las Escrituras y por más que nos pongamos etiqueta de cristiano, el nuevo nacimiento lo produce Dios y se da en el Espíritu, no lo produzco yo. Y muchísimo menos es algo que se pueda fingir. El mundo tiene mucho este dicho, ¿no? Fíngelo hasta que lo seas. Para Dios es completamente... No tiene sentido esta frase. Si lo finges, lo finges. Y si lo finges es porque no lo tienes. Y porque jamás lo tendrás. El nuevo nacimiento lo produce Dios y se da en el Espíritu. Por eso en los versículos 5 y 6 dice: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí quiero repetirte lo que mencioné yo al inicio en Marcos 12, del 28 al 34. Uno puede saberse toda la Biblia, congregarse en una iglesia y juntarse con el pueblo de Dios y hasta decir: yo también soy del pueblo de Dios.
Pero debe de ocurrir algo primero para ser parte del reino de Dios. Hay un suceso crucial que tiene que suceder para estar dentro de las murallas de Dios. Aquí en la tierra, ¿qué es lo que se necesita para obtener la nacionalidad de un país? Por ejemplo, si yo quiero ser un ciudadano norteamericano, ¿qué tiene que suceder? Bueno, sí, cumplir con sus leyes, pero sus leyes te dicen que tienes que nacer en territorio norteamericano. Hay muchas otras formas en que se pueden obtener nacionalidad, pero la nacionalidad se obtiene inmediatamente cuando tú naces en el territorio de un país. Por ejemplo, mi hija, ella tiene la nacionalidad mexicana y es una ciudadana mexicana. Y no es porque ella haya hecho algo, es sencillamente porque nació en territorio mexicano, ¿no? Y esto no tiene que ver con ella sencillamente nació. De la misma forma, es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente, nacer en la tierra de Dios para ser un ciudadano del reino de Dios. Y este nacimiento es producido por estas dos cosas que mencionó Jesús, por el agua y por el espíritu. Entonces, quiero explicarte rápidamente qué son estos dos elementos que Jesús mencionó en este pasaje. Cuando Jesús, aquí quiero nada más dejar en claro, yo no me estoy apartando de lo que implica conocer a Jesús. Nicodemo no conocía al Jesús verdadero, y el asunto la columna vertebral de este mensaje es conocer a Jesús, tener fe y que esa fe tenga una elección. No me aparto de eso. De hecho, esto más bien confirma esos puntos. Cuando Jesús está hablando de agua, está mencionando lo que representaba el bautismo en la vida de un creyente. Juan el Bautista bautizó a mucha gente en arrepentimiento y Jesús bautizó a sus discípulos. Jesús mismo se bautizó porque él estaba predicando con su ejemplo lo que el bautismo significa en realidad. Entonces, el bautismo en la vida de un creyente representa fe y obediencia. Ahora, el asunto aquí es, ¿fe en qué y obediencia a qué? Este acto de obediencia es una evidencia externa de lo que ya ocurrió aquí adentro, en el corazón, en lo interno. El bautismo en agua es un símbolo de lo que sucedió en la cruz y en la resurrección. Y es un símbolo de lo que internamente yo ya decidí hacer por Cristo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, bautismo tiene estas dos palabras, muerte al pecado y vida nueva, tal y como lo está diciendo Romanos 6, de 2 al 4. Creer en Cristo, creer en un Cristo verdadero, en un Cristo bíblico, significa que si Él murió por los pecados, entonces yo también debo de morir al pecado. Si Él murió por mis pecados, entonces el pecado ya está muerto para mí. Yo ya estoy muerto para el pecado. Yo ya no me puedo relacionar con el pecado. El bautismo simboliza que nosotros hemos renunciado al pecado, que lo damos por muerto en nuestra vida y que ahora tendremos una vida en semejanza a Cristo. Entonces, y esto significa una muerte a la vida pasada, muerte al pecado y una vida nueva en la resurrección de Jesús. Una persona que decide ser semejante a Cristo en el bautismo, decide voluntaria y conscientemente que el pecado ya no es una opción ni una alternativa en su vida. Fe en Cristo implica elegir. Fe es elección. Fe en Cristo implica elegir el mismo camino y el mismo destino que Él. Fe es elección.
En segundo lugar, cuando Jesús está hablando del Espíritu, significa que Dios mismo es el que produce ese nuevo comienzo. No es algo que tú y yo forcemos o que finjamos, es algo que Dios hace como consecuencia de la fe en Cristo. Como Dios está viendo una fe bíblica, genuina y consciente en nosotros, Dios produce ese nuevo nacimiento. Y no es algo que yo pueda forzar. De la misma forma en que mi hija no pudo hacer nada para nacer, eso tenía que ver con nosotros. De esa misma forma, esto es algo que está en el poder y en el dominio de Dios. Dios es el que produce ese nuevo nacimiento. Pero como te das cuenta, al igual que Nicodemo, toda persona que desea una nueva vida espiritual debe conocer a Cristo personalmente. Debe de saber a qué vino ese Cristo, qué representa ese Cristo de acuerdo a las Escrituras, qué representa ese Cristo de acuerdo a la profecía. Y entonces, esta persona que conoce a Cristo en verdad, tiene fe y elige. Conocer íntimamente a este Jesús verdadero implica aceptar todo aquello por lo que vino a ser y todo aquello que vino a conquistar. Juan 3, capítulo 3, versículo del 13 al 15 dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué era lo que Nicodemo necesitaba para tener verdadera vida espiritual? ¿Y qué es lo que requiere cualquier persona que quiera verdadera vida espiritual y que quiera un lugar en el reino de Dios? Necesita conocer a este Cristo. Necesita tener fe en Él y necesita elegirlo a Él. Fe es elección, porque si yo creo en Él, entonces significa que se cumple lo que yo estoy leyendo aquí del versículo de 13 al 15. Significa que yo no podía subir al cielo. Significa que yo necesitaba reconciliarme con Dios, pero yo no podía subir al cielo. Y era tan imposible que yo lo hiciera, porque estaba muerto espiritualmente, que entonces el cielo tuvo que descender a la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí, que el Hijo del Hombre descendió. Y ahora el versículo 14 nos está diciendo que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios se rebeló, fue rebelde a la voz de Dios, y dicen que hubo una peste. Salieron serpientes y comenzaron a morder a la gente, y eran serpientes venenosas. Entonces Dios le dice a Moisés: labra una serpiente de bronce, y toda la persona que vea esa vara de bronce, va a poder ser salvo. Entonces, había una peste, había una mortandad, había algo que estaba generando muerte en el pueblo de Dios, y Dios le dice a este hombre, a Moisés, que ponga esta vara. ¿Esta vara tenía algo de especial? No. Significaba lo que Cristo estaba haciendo. Que la única forma en la que yo voy a poder librarme del poder de la muerte, del pecado y del poder de este mundo, es si yo veo a ese Cristo. Es si yo veo a esa salvación que Dios me ha dado. ¿Qué significa el que yo vea a un Cristo crucificado y resucitado? Que Dios, si paga el pecado, Él va a juzgar y va a pagar el pecado que hay en tu vida, pero que Dios da una salida propicia, Él da una salvación a través de un Cristo. Entonces, y si ese Cristo salva, libra mi vida de esa muerte por el pecado, entonces mi vida ya le pertenece a Él. Y ahí es donde entra la parte que te digo de elección. Si yo creo a este Cristo que es Salvador, que salvó mi vida, entonces yo también estoy creyendo que Cristo es dueño de mi vida. Fe es elección. Hay mucha gente que le encanta la idea de tener un Cristo Salvador
pero detesta la idea de tener un Cristo Señor. Nadie quiere que tener a alguien que te diga qué hacer. Pero si tú tienes fe en este Cristo, entonces significa que tú ya no te perteneces, le pertenece tu vida a Él. Él la compró por un precio. En este punto es una elección. Mi vida ya no me pertenece a mí, ahora le pertenece a Él. Que Nicodemo conociera al verdadero Cristo implicaba todo esto. Que ese Cristo ahora iba a ser el dueño de su vida y la fuente de su verdadera espiritualidad. Y quiero concluir con la pregunta que te hice al inicio. ¿Esto ya sucedió en tu vida? ¿Tú ya conociste al Cristo verdadero y tomaste la elección de tener fe en Él? Y cuando digo fe, es creer en todo lo que implica tenerlo a Él como Salvador y como dueño de tu vida. Porque si tú hasta ahora crees que por estar en una iglesia, por conocer algo de la palabra de Dios y por tener cierto nombre, una etiqueta de cristiano, crees que eso te da una parte en el reino de Dios, déjame decirte que estás equivocado. Nicodemo y todos los judíos de su época pensaban lo mismo y tenían características muy semejantes a los cristianos de hoy en día, pero es necesario conocer a este Cristo, conocer a este Dios verdadero, conocer a la fuente de la verdadera espiritualidad, tener fe y elegir. Sí, Él es Cristo, Él es Dios, ahora Él es la fuente de mi vida espiritual y ahora Él es la fuente de todo lo que hay en mí. Nada va a haber en mí si no es porque primeramente proviene de Él. Quiero que te hagas ese planteamiento, es muy importante, tu eternidad depende de ello. Necesitas reconocer si ya se dio ese encuentro personal y si esa fe ha generado en ti una elección, yo lo voy a seguir. Y lo voy a seguir no importando cuál sea el precio, y lo voy a seguir sin importar que Él es el dueño ya de mi vida, yo lo voy a obedecer a Él. Eso significa tener fe y elegir. Eso es la fe en Cristo. Eso es lo que genuinamente produce un nuevo nacimiento en una persona. ¿Ya naciste de nuevo? Porque en el reino de Dios no es como en la tierra, que yo puedo comprar mi ciudadanía, o que si me caso, o que si yo meto los papeles, o que si una empresa solicita mi tarjeta verde, o no. En el reino de Dios es o naces en el reino de Dios o estás lejos del reino de los cielos, tal y como Jesús le dijo a este hombre del Evangelio de Marcos. No estás lejos, pero no estás dentro. Entonces, ten fe en este Cristo verdadero. Dice la palabra de Dios que pasado el tiempo de nuestra ignorancia, dicen Hechos, pasado el tiempo de nuestra ignorancia, Dios ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Para qué? Para que crean en este Cristo, para que tengan fe en este Cristo verdadero, para que lo sigan y para que acepten todo lo que implica esa fe en Cristo. Entonces este es el mensaje que tengo de parte de Dios para ti el día de hoy. Y la pregunta es la misma, ¿ya sucedió esto? Si no ha sucedido, clama a Dios. Ve a la palabra, ve a las escrituras y clama a Dios. Si Dios ve esa fe, si Dios ve ese deseo de compartir el mismo destino que Jesús, que está representado en el bautismo, entonces va a producir ese nuevo nacimiento. Jesús dijo, todo lo que me da el Padre viene a mí. Y yo no he hecho fuera ninguno. Entonces, ¿qué estás esperando? Ve a ese Cristo. Sigue a ese Cristo. Elige. Fe es elección. Que Dios les bendiga, hermanos.